pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con bebidas y sexo y ambición cuando el gozo infinito se nos ofrece. Igual que un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa pasar unas vacaciones en el mar. Somos demasiado fácilmente satisfechos. Del libro El peso de la gloria de C.S. Lewis. Bienvenidos al Club Dalroy. Tenemos la alegría de estar hoy entre amigos. Tenemos aquí a Almudena Calvo Domper, amiga del Club Dalroy, que de hecho nos visitó hace poco, periodista especializada en comunicación corporativa y divulgadora en posmodernidad y cultura digital y, sobre todo, esposa y madre de 4 niños. Así es. Nos acompaña también Ricardo Calleja, doctor en Filosofía del Derecho, profesor de Ética en el IES y del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea y director del Colegio Mayor Moncloa, donde hoy, en esta noche en que grabamos, nos hemos colado y nos han recibido con mucho cariño y mucha amabilidad. Y hemos escuchado también la voz del hombre de hablar insólito del Club Dalroy, que tengo la suerte de tener a mi derecha. Y estamos contentos de recibiros aquí. Yo estaba esperando que en la introducción, en vez de decir bienvenidos al Club Dalroy, Ricardo dijera bienvenidos al Colegio Mayor Moncloa. Bienvenidos al Colegio Mayor Moncloa. Porque es verdad que estamos en el Club Dalroy, pero estamos acogidos, nos han dado de cenar, venimos cada uno de sus cosas y tal. Y la verdad que muy contentos. Nos ha introducido Ana Martínez, hay que decirlo ya por tradición, la Manca de Lepanto, nuestra experta en el siglo oro español y en literatura de... ¿Qué estás ahora? ¿Con monjas? Bueno, últimamente estudio a las discípulas de Santa Teresa. Está muy de moda esto, las monjas. Sí, muy de moda, de hecho, y lo vamos a traer aquí porque nos hemos reunido movidos de inquietudes compartidas al hilo de lo que escuchamos estos días en la prensa, en redes sociales. Parece que hay un murmullo de fondo al hilo de varias publicaciones, ¿no? Relacionadas con películas, libros, algún disco que acaba de salir, que parecen hablarnos de un despertar religioso o no. Nos referimos pues a la reciente publicación, por ejemplo, del álbum de Rosalía, Lux, a la película de Los Domingos, al libro de Javier Cercas, ¿no? El loco de Dios en el fin del mundo, y tantos otros, ¿no? Fenómenos que están poniendo sobre la mesa si este tema, ¿no? Si estamos o no ante un nuevo despertar religioso. Y nos interesaba mucho hablar con estos buenos amigos, con Ricardo de Almudena, buenos conocedores de todo esto, para ver qué hay de bueno en todo esto, qué retos nos pone delante también como cristianos, a la Iglesia, también como institución. Si es verdad que estamos ante un despertar religioso y si no también, y qué de bueno hay en esto, que intuyo que hay mucho de bueno. Pues yo creo que aquí ha habido gente que ha estado hablando de boom religioso, y escuchaba el otro día a mi amiga periodista Ana Zarzalejos que decía, hombre, boom religioso tal vez demasiado, ¿no? O sea, sí que hay datos que los han analizado en los últimos días todos los medios de comunicación, pues de un cierto repunte, ¿no? En la práctica religiosa, católica en concreto, en países donde claramente no había sido así, ¿no? Desde Reino Unido, donde ya hay, espera que os diga el dato, por primera vez desde la Reforma hay más jóvenes católicos que anglicanos, 2-1. En Francia lo hemos visto, ¿no? Hay una cantidad de bautizos en adultos que ha superado con creces, ¿no? En las últimas décadas. O sea, y el CIS español también da datos de España. Pero bueno, boom religioso me parecería como demasiado. Esta periodista decía, bueno, tal vez es un boom de búsqueda de sentido. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Y aquí Ricardo hablaba de que no es tanto un despertar, ¿no? O sea, como que, claro, que la búsqueda de sentido es algo humano, ha pasado siempre, ¿no? Sí, o sea, creo que lo que es nuevo, o sea, quiero decir, no hay un revivir religioso, pues no lo sé. Lo que es nuevo es la reversión de la tendencia. Creo que hemos visto
la historia desde hace mucho tiempo como un proceso imparable de secularización, individualismo, desaparición de Dios, del ámbito, bueno, eso es lo que es la secularización, ¿no? Del ámbito público y de la vida, etcétera. Y de repente hay una especie de reversión de eso, ¿no? Que no es una vuelta a nada, pero es un cambio de tendencia, y que yo creo, a mí me parece que da mucha esperanza, no solamente para los que esto en concreto les alegra, sino en general para los que les da esperanza de que la historia sea una cosa que está abierta y que se está jugando y que las cosas pueden cambiar y que no todo está ya escrito y estamos en un proceso. Yo, perdonad, porque ahora justo cuando empezábamos he mirado la fecha de... Es que el otro día Rosalía citaba a Diego Garrocho en la entrevista que hizo en El País. Sí. Cosa que me llegó por un amigo uruguayo que me dijo que conoce mi amistad con Diego y tal. Oye, tal, fíjate. Y entonces yo estaba comiendo y me quedé en shock, le escribí ahí enseguida. Esto es increíble, tal. Pero claro, hace exactamente 5 años, 19 de noviembre del 2020, Diego Garrocho publicó un artículo en El Mundo que se titulaba ¿Dónde están los cristianos? Ubisoft, de donde salió todo un debate, ¿no? De dónde están los cristianos, dónde están los intelectuales cristianos, así se reformuló. Y yo efectivamente edité un libro con Ediciones Cristiana que se titula Ubisoft, que ustedes pueden adquirir a la entrada del salón, y donde hablábamos de muchas de estas cosas. Pero claro, en términos un poco, de diversos términos, porque hay artículos para todos los gustos. Y de repente, 5 años después, ¿que dónde están los cristianos? Pues vamos en lo más... o al menos el tema cristiano, en lo más mainstream, en lo más exitoso de la creación cultural del momento, ¿no? Con Rosalía, con la película de los domingos, con tal. Con el niño de Elche. O sea, el tema es que ahora el sismógrafo... Que tiene la sensibilidad de una pezuña de los medios de comunicación, ahora detecta que pasaba algo. Evidentemente de esto venía cocinándose, y hay mucha gente que ha trabajado durante mucho tiempo para que esto se haga realidad. No digo que haya una relación causa-efecto y una conspiración de alguien que le ha absorbido el sexo a Rosalía. Que tuviera una estrategia no le ha salido muy bien. Ha tenido que venir aquí Rosalía a meterlo en lo mainstream. Pero yo creo que hay una... En estos años de hablar de estas cosas, etcétera, hay una cosa que... En fin, perdón. En nuestra megalomanía de pensar que estamos haciendo la historia y tal, pero en fin, al final la historia se hace con decisiones de gente. Una cosa que yo me decía a mí mismo y decía a algunos es: hay una diferencia infinita entre que nadie diga nada y alguien diga algo. Uh-huh. Y creo que en estos años a mí me parece que se puede hacer la historia de los que han ido diciendo algo. Estoy de acuerdo. Y han permitido que luego viniera otro y lo siguiera diciendo, y luego venga otra y luego tal, y no sé qué. Y dices, y hay un efecto bola de nieve que ya digo, no creo que nadie sea capaz de establecer una causa-efecto, pero sí, como condición de posibilidad de lo que pasa ahora, ha habido muchos gestos, a lo mejor muy sencillos, muy normales, pero bueno, pero también de personas en el ámbito de la cultura, del pensamiento, en las redes sociales, en la vida social, que venimos viendo, ¿no? Gente que va diciendo que es cristiana, gente que va diciendo que es católica, gente que habla de Dios, gente que... frente a una cultura que, como decíamos al principio, venía con una especie de inercia imparable de esto va a ir desapareciendo. Y pues no ha desaparecido. Y me parece esta es como la primera cosa que se puede levantar acta y celebrar, y que en sí misma es buena. No sabemos hasta dónde llegan y qué significan. O sea, lo nuevo aquí, efectivamente, yo lo que pienso es que es una vuelta a la espiritualidad en la vida pública. O sea, eso, lo que decíamos antes, la pregunta existencial, todo ser humano se la ha hecho, ¿no? Es vida pública, perdona, pero cultural. Conversación pública, vamos a llamarle sí, porque cultura. No es que en el Parlamento de repente hayan puesto un crucifijo, que también, que no sé si me parecería bien o mal, sino que de repente, o sea, es en la vida pública en ese sentido. Sí, perdonadme, cultura, en conversación pública, sí. ¿no? Lo hablábamos antes de grabar, pero esto, los millennials seguro, los boomers son los que lo han ido empujando, ¿no?
Define boomer. No habíamos dicho que no íbamos a decir eso. Que no, pero todo es del cariño. Pero nosotros hemos crecido en un mundo donde, de verdad, es que hablar de Dios, o sea, mentar la fe, la trascendencia, la pregunta existencial, o sea, era, perdonadme, o de imbécil o de loco. O sea, todo estaba a la contra en el sentido de... estaba, lo que tú decías otro día, muy desaconsejado hablar de Dios, ¿no? Los millennials es que es así, o sea, era un páramo. Y de repente alguno sembraba ahí en el desierto, ¿no? Alguno iba diciendo alguna cosa, pero es que era tabú. Yo tengo 32 años. En mi vida esto ha sido tabú y yo soy católica y toda la vida he tratado de tener una relación con Dios, pero que en la cultura no había nada. Alguna cosilla muy... Y los Z directamente ya está, ya han crecido con eso. O sea, hablábamos antes de que tal vez ya no tienen abuelas que recen el rosario. O sea, que es esa primera generación en la que no había ninguna referencia. Y por eso a lo mejor es ahora donde esa actitud de rebeldía, ¿no?, que tienen los jóvenes, pues que es propia de ellos, ¿no? Lo establecido es eso. Entonces yo busco cómo rebelarme ante eso que es hegemónico. Sí, yo creo, vamos, no sé, no quiero hacer aquí demasiadas disquisiciones, pero creo que nos puede servir para la conversación distinguir lo público, en el sentido de la cultura general, del mundo católico. Porque este fenómeno tiene manifestaciones en las dos partes, ¿no? En la cultura general ya lo hemos dicho, pues secularización, en fin, esto no hace falta explicarlo. En el mundo católico, de esto en el libro se habla bastante, había esa pretensión, en algún momento se explica así, de que parecía que la demostración máxima de inteligencia cultural, argumentativa de un católico, y esto lo oías en conversaciones reales, es: he conseguido demostrarle a este amigo, a esta persona, o en el ámbito público, en sentido estricto, este principio moral, sin necesidad de hablar ni de religión y sin ni siquiera mencionar a Dios. Y eso era como, wow, tío, o sea, has sido capaz de descodificar el mensaje cristiano y convertirlo en una cosa que cualquiera se la tiene que comer porque es totalmente racional y obvio y no admite discusión y tal. Entonces, yo me he educado en que ese era el máximo de la inteligencia en la proyección pública del cristianismo. El libro, en buena medida, bueno, al menos algunos de los autores y capítulos hacen ver, ¿no? Que es que hay algo que hay que seguir hablando de lo que decía Ratzinger, otro libro, de vivir como si Dios existiera. O sea que y yo creo que eso, desde el punto de vista interno del catolicismo, está siendo también un movimiento muy importante, que es abandonar la pretensión de que el mensaje cristiano se transmite sin necesidad de hablar de él. Completamente. No sabe cómo, pero... Pensaba ahora, escuchándoos, que me identifico mucho con esto, ¿no? O sea, yo también he crecido como en este ideal de igualarme en el debate al otro, al que no tiene fe, ¿no? Y de no recurrir a... Creo que sí que haríamos bien, y entiendo que estamos ahí, ¿no?, en distinguir acudir a Dios como un Deus ex machina que me auxilia porque no es racional lo que estoy diciendo. Evidentemente, sí. Estamos ahí, ¿no? Pero claro que evidentemente hay que hablar de Dios. Y cuando Almudena decía, quizás son la primera generación que no tiene referentes, nosotros pues hablábamos también, ¿no? Yo diría, no es solo que no tengan referencias, sino que no tienen vergüenza o tienen menos vergüenza. O sea, yo he escuchado esta expresión, ¿no? Como que de repente esto que ha estado siempre ha salido del armario. Es una salida del armario, en toda regla. Además, es que con esto que decía Ricardo, que se puede trazar casi históricamente, ¿no? Hacer una topografía, decías antes, de esto cómo ha ido surgiendo, qué personas lo han ido poniendo delante poco a poco para permitir, para esponjar, y yo creo que en esta salida del armario influye mucho, no solo que no haya referentes, yo lo veo en mis alumnos, ¿no? O sea, el cristianismo ya es una cosa bastante exótica. Es verdad que vivimos en una cierta burbuja, al menos yo en la universidad
en el ámbito en el que estamos. Pero está bien lo que has dicho, exótico, no trasnochado. Es que hemos Totalmente, pasado del claro, desprecio claro. de la fe a la curiosidad Totalmente. por la fe. Claro, es justo como si fuera exótico. Un Hare Krishna, tú a un Hare Krishna Exacto. le vas a preguntar, te lo encuentras por el rastro ahí con Eso el tal y es. dices, ¿Por qué va "Oye, de pero tú, naranja?" ¿Qué haces? Porque eres calvo, ¿no? Te cae bien Oye, ya de claro. primeras por ser extraño. ¿Y tú por qué vas a misa todos los días? ¿Qué Eso hacéis es. ahí? ¿No? Fíjate, ¿qué hacéis ahí? Que es en cierto modo, no siempre del mismo modo, pero la pregunta que les hacían a los primeros cristianos, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros? Sí. Cuando ves algo atractivo, entonces, de repente, como todo lo que me han dicho no me cumple la vida, como ya lo he probado todo, y esta generación más que ninguna quizá, como ya estoy de vuelta de todo, ya me han dicho dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, y no me cumple la vida, pues de repente encontramos que en el espacio público se dan manifestaciones que no son, o no tienen por qué ser explícitamente católicas en el sentido de confesionales y religiosas y dogmáticas. Rigurosamente y antes hablamos, ortodoxas. eso y es. tal. Pero que ponen el corazón delante. Y además, aparte de esto, creo, y esto no sé cómo lo veréis, pero a mí me parece interesantísimo, hay una vuelta, y esto me gusta muchísimo, hay una vuelta de la estética católica. Lo hemos visto con el cónclave. Había tweets ahí con el cónclave, ¿no? Incluso de protestantes, diciendo la estética católica es que es otro rollo. Pero claro, dice, el cónclave, la cobertura que ha tenido el cónclave, ¿hubiera sido posible sin The Young Pope de Sorrentino? Pues no. Esto tiene una historia. Y The Young Pope es un producto ortodoxo y recomendable. No. Ortodoxo no, recomendable. Recomendable quiere decir a todos los públicos. Eso, a todos no. los públicos No. no. Y dices, ya, pero esto venía pasando. O sea, no es que de repente a la gente le interesan los cónclaves. No. Ha habido millones de personas zampándose cada semana un capítulo de unas historias que son de cardenales por unos sitios así neobarrocos con neones, ¿no? Y dices, bueno, pues Sí, eso... pero esto no se está quedando en la estética, ¿eh? Que es una de las críticas que hace mucha gente pero respecto a este despertar religioso y tal. No, estoy de acuerdo contigo. también hay una Esta fascinación. estética, claro, porque es bella, porque hay algo que te Y llama, es porque hay una encarnada, liturgia. Porque es encarnada, o sea, frente a otras, ¿no? maneras de... O sea, esta sed de espiritualidad en el cristianismo se ofrece encarnada, ¿no? Esta imagen del Sagrado Corazón que aparece en el videoclip de Rosalía, ¿no? De pronto hay un amor que tiene rostro, que tiene manos, que toca, ¿no? Que sabe a qué saben las cosas. Y creo que esto resulta una tremenda novedad que tiene una potencia de suyo y una belleza que a esta generación que no solo es rebelde, sino que decíamos que no tiene referentes, pero sobre todo lo que creo es que no tiene tantos prejuicios como teníamos los millennials, que no es una generación tan ideologizada en cuanto al fenómeno religioso, ¿no? Creo que esto les hace especialmente receptivos y permeables, ¿no? y que levanten muchas menos barreras. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Almudena, cuando has dicho esto de que a nuestra generación, ¿no? Nombrar daba mucho pudor, ¿no? O esto de la vivencia religiosa estaba vinculada con lo privado, era como casi una exhibición de la intimidad, como decir cuánto dinero ganas, ¿no? Como un tema tabú en ese sentido también, ¿no? Como algo que no se podía traer al ámbito de la esfera pública de la que hablábamos. Y también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, con lo que has comentado, ¿no? De que esto es una bola de nieve, porque estas estadísticas que has mencionado muy oportunamente, Almudena, y te lo agradezco porque me hubiera gustado ponerlas así, ¿no? En primera instancia, salen ahora, ¿no? Se comentan ahora que ha salido el disco de Rosalía, pero las estadísticas ya estaban ahí, ¿no? De repente parece que los estás... bautizos de Francia son de la pasada Pascua. Totalmente, quiero quiero decir, decir, en las son páginas de religión de anteriores. los periódicos. Otro dato, solo los creyentes mayores de 65 años van más a misa que los católicos menores de 24. O sea, ahí hay algo, ¿no? Esto que estabas diciendo de la estética, pero que además nuestra religión es una religión, bueno, una fe encarnada, ¿no? Ese, claro, venimos, perdóname otra vez los boomers, que los quiero mucho, pero digo, en toda casa de repente hay un Buda, o sea, ¿me entendéis? ¿No? Que era como el otro día leía Nosotros ahora que estamos buscando casa y piso y vamos a ver casas, Están increíble. llenas de Budas. El cuadro, la el Buda es estatuilla. políticamente correcto. Era una No cosa así, como el absurda crucifijo. de negación de lo que Total. venimos y tal. Y ahora no, ahora hay una exploración curiosa, una mirada abierta, ¿no? Hacia... bueno, efectivamente, yo de dónde vengo, porque si no he ido nunca a clase de religión, a mí me cuesta ir al Museo del Prado y entender, no sé, bueno, ahí ya el que vaya a un museo, ¿no?
pero da igual, muchas otras referencias. Yo creo que sí que hubo un comienzo por la estética, has citado esta serie, C. Tangana, por ejemplo, en toda su propuesta audiovisual, ya la música también, ¿no? Porque tiene alguna marcha fúnebre, la tal. Bandini también. La Bandini, por supuesto. Bueno, Rigoberta, cuidado. Maravillosa la Bandini. Pero digo, C. Tangana, la canción de Ateo, ¿no? Esto lo citaba Garrocho en su artículo también, pues ya intentó grabar allí, ¿no? Que grabó. O sea, Catedral, la canción Demasiadas mujeres, es todo la cruz, el cementerio, la procesión. O sea, de repente empezó a recuperarse aquello. Para mí eso sí que es como una vuelta un poco a la tradición, en el sentido de que los postmodernos, los jóvenes, millennials, Z, lo que sea, estamos absolutamente desarraigados. Eso es. Es la posmodernidad, es desvinculación. Claro. Es desvinculación de mis límites morales, materiales, es desvinculación de dónde procedo, ¿no? O sea, es la negación de lo anterior, pero incluso de mi identidad como hijo. Y claro, desvinculándome de todo esto, me desvinculo también de la realidad. La realidad no es la que es y yo la descubro, yo la pienso y la creo, o la siento y la creo. Entonces estamos desvinculados y al final desvinculados de los otros, claramente, ¿no? Entonces, como venimos desarraigados, yo creo que había al principio esa vuelta a hablar con tu abuela en el pueblo, oye, ¿y tú? O sea, y se empezó a ver en redes, en los contenidos también culturales. Bueno, pues un interés de repente efectivamente por lo de tu abuela, por preguntarle, ¿tú por qué piensas esto? ¿Por qué rezas el rosario? ¿Por qué tal? Y luego en la estética, y ahora yo creo que me parece nos quedaríamos solo en la superficie si habláramos de que esto es un interés por la estética. Yo pienso que aquí hemos salido del armario con la pregunta que siempre ha estado. En los millennials ha estado y la hemos sufrido para adentro. De esta movida de vida, ¿de qué va? Y esto, y hacia dónde voy, ¿no? Existe un Dios. Entonces ahora de repente salimos del armario y lo decimos en redes, en la cultura. Y no me parece muy buena casualidad tampoco esto que decías, ¿no? Que algo pasa ahí los menores de determinada edad, pero también los mayores de 65. Porque también creo que estos boomers, ¿no? Que son los que están en esa franja... un programa contra por boomers. arriba. Que no, que ya he dicho que los quiero mucho yo. Hombre, los queremos mucho porque son nuestros padres, pero hay heridas. Pero han reventado muchas cosas. Eso es así. El modelo de familia... Esto no estaba en el guión. Iremos otro programa para los boomers, ¿no? Pero más allá de esto, creo que precisamente están recogiendo los frutos ahora mismo, ¿no? Son una generación que no está teniendo nietos, que sus hijos tienen matrimonios rotos, o sea, que aquella causa que han abanderado quizá no está dando los frutos esperados, ¿no? Y también creo que quienes miran eso con realismo se encuentran también ante un vacío que quizá les hace volver a estas raíces que tú mencionas y recuperarlas. Porque nos han desheredado, ¿no? No solo raíces, sino que herencia nos dejan. Yo quería haceros una pregunta. A mí uno de los temas que me parece que tiene que ver con todo esto es el juego entre lo virtual y lo presencial que se ha descoyuntado o alterado con el COVID. Y que, porque a mí me parece... Para mi gusto, este proceso ha dado lugar a resultados que para mí eran contraintuitivos o que eran los contrarios de lo que yo pensaba, ¿no? El COVID, por un lado, ha multiplicado la virtualidad, por la tecnología dio esos pasitos que faltaban dar para que todo el mundo pudiera hacer todo online, etc. Y eso efectivamente ha sucedido. Y eso, para lo que estamos hablando, creo que ha producido un acceso masivo a contenidos católicos que se empezó, lo mismo, ¿no? Si no, toda esa gente que se puso a hacer contenidos católicos en el COVID y a emitir cualquier idea de olla o cualquier idea, dices, bueno, sí, sin eso, pues lo de hoy no existiría, ¿no? Lo cual no significa que todos los pasos que se dieron fueran adecuados o que todo lo que se hacía estuviera bien, pero sin eso no estaríamos donde estamos. Y a la vez la virtualidad ha generado, y la experiencia del aislamiento ha generado un deseo de presencialidad que por otro lado es típicamente católico por la sacramentalidad, la corporalidad del mensaje cristiano, y eso creo que
¿cómo decir? Las dos cosas están jugando de modo, están haciendo sinergias, perdón por la palabra de escuela de negocios, pero es que es verdad, ¿no? Y yo pensaba que el mundo digital es una cueva de narcisismos y de emotivismo superficial que no lleva a nada, pero luego ves que no, que en el mundo digital uno entra en contacto con cosas que no tiene a mano en el mundo real, de modo que ahora mucha más gente tiene acceso a estos contenidos religiosos ya en cualquier formato. Y luego además genera el deseo de verse y de estar y de entrar en comunidad, ¿no? Yo sé que estamos de acuerdo, pero una matización, porque creo que tenemos que dejar de hablar del mundo digital y el mundo real. El mundo digital es real, es el mundo, es la realidad. Bueno, yo y el mundo digo el mundo presencial presencial. Es real también. Vale, el por mundo eso. presencial. Y lo que tú dices, los dos se complementan, ¿no? Pero ya hay, o sea, lo que yo vivo en Instagram, los perfiles que yo veo, o sea, tiene un impacto en mí como lo tiene pasear por el centro de Madrid. O sea, no, yo creo que eso no es verdad. Pues yo sí, O yo sea, esto lo defiendo. Creo que es si el no mundo hubiera, real. creo que si no hubiera, si no el bullying de que la te lleva a hacer entre cosas. lo virtual. Claro. No, o sea, para mí es muy importante. Para mí, perdón. Creo que es muy importante la realidad, distinguir la realidad de la apariencia y la presencialidad, la corporeidad de las relaciones frente a lo digital. Pero es igual de real. El bullying que te hacen en un foro. Sí, pero puede llevar sí, eso. En determinados planos de la realidad es igual. En el plano del bullying, en el plano del impulso inmediato es bueno? igual. Pero el plano de lo bueno no es lo mismo una relación personal cara a cara Claramente y no. físicamente Pero tiene un impacto. que por Zoom. Ahora, el Zoom ha permitido que mantengas unas relaciones o que adquieras unas relaciones que de otra manera jamás hubieran sucedido, ¿no? Y sí, es que es cierto, en la línea de lo que dice Almudena, que el modo en que compartimos la interioridad, quizá, ¿no? O al que nos hemos acostumbrado a abrir el corazón, quizá era propio de un salón de una parroquia, en un grupo o una comunidad de fe. Y en otros ámbitos de la esfera pública, en el trabajo, no estábamos acostumbrados de pronto a entrar en una gran profundidad y es habitual cada vez más en redes sociales que alguien nos comparta vivencias íntimas y creo que esto ha dado pie a esto que tú decías, Ricardo. Que tiene una parte casi patológica todo esto. Lo llaman los sociólogos oversharing, ¿no? De hecho, Sí, hemos pasado de un modelo en el cual mostrábamos feeds perfectos a romper a llorar delante de la cámara sin control ni medida, ¿no? O sea que tiene su... Sí, pero a la vez, efectivamente, te ha permitido de repente encontrarte con el vídeo de una desconocida que abre su corazón delante de la cámara y te cuenta una cosa que te la contaría tu mejor amiga después de 80 años y tal. De verdad, yo no me meto como a juzgar, simplemente digo que a mí escuchar a esa chica pues me abre un mundo, porque digo, ¿de dónde venía? ¿Cómo lo está contando? ¿Cómo rompe a llorar aquí y tal? Cuando no está preparado, no es una cosa, sino que también hay mucha naturalidad o autenticidad en redes, aunque todo lo que publicas lo has pensado bien y tal. Aquí hay una tendencia, por eso lo auténtico es me pongo a llorar delante de la cámara. O sea, entiéndeme que hay también una moda ahí. Pero bueno... Pero o sea, sí tiene un impacto. Yo lo que quiero decir es que hay cosas que son imperfectas en sí mismas, pero son camino para cosas que son mejores, ¿no? Y eso me parece... Sí, o sea, yo no lo sanciono, lo describo. Quiero decir, no lo sanciono como positivo como negativo, pero creo que sí que las redes también han aportado eso, otro tipo de diálogo. El algoritmo, que es otra cosa muy criticable de las redes, ¿no? El algoritmo que te dice lo que tienes que ver y tal. Bueno, el algoritmo le está bombardeando vídeos del Papa León a media humanidad desde el 8 de mayo, porque la gente se ha puesto en el cónclave, porque le resulta atractivo estéticamente que te interesan los papas. Te vas a cagar. Perdón, borrad esto. Pum. Sí. O sea, yo quiero volver a un punto anterior que perdonad por la formación profesional, y es una defensa de la estética frente al esteticismo. O sea, yo creo que es verdad que hay una parte que hay un gusto por lo kitsch. Puede ser, ¿no? Sí. O por lo hortera, o por lo... Y entonces creo que hay algo de esto. Pero más allá de eso, creo que a través de la estética imaginamos y habitamos el mundo.
Entonces, yo no lo decía solo como me pongo un rosario al cuello o de repente se ha puesto de moda hablar de o el Sagrado Corazón o esta estética en concreto, porque además esto es muy español. O sea, este resurgir, que en cierto modo es occidental y habrá que analizarlo, tiene una, digámoslo así, estética católica, barroca, semanasantil en España, Sí. y no la tiene en Estados Unidos. Pero creo que la estética como modo de habitar el mundo, porque es como yo imagino la relación con lo que, justamente si hablamos de la pérdida de las raíces, ¿no? De la ruptura con el pasado, ¿no? de un abismo entre quién soy, porque no soy nadie, no puedo saber quién soy si no sé de dónde vengo, y la recuperación de esas raíces es una recuperación estética, lo cual no quiere decir que sea esteticista ¿no? Te O sea, refieres a que no somos es superficial. estetas. Eso es. Que O es sea, una que estética... Sí. Eso es, que tiene que ver con la belleza. A esto me refiero, ¿no? O sea, si cogemos, diciéndolo muy a lo bruto y muy mal, que me perdonen los profesores de metafísica, los trascendentales, ¿no? Yo pongo la belleza al principio porque me parece más razonable antropológicamente decirlo así. Belleza, verdad y bien, afecto, razón, voluntad, o afecto, inteligencia, voluntad. Y por lo tanto, en esta generación, el modo de recuperar la identidad personal se hace a través del afecto. El afecto no son las cositas que me pasan por dentro, o sea, el afecto es esta sed de belleza, que es una belleza que en ocasiones hiere, y en una sociedad en la que se muestran los sentimientos y no se tiene miedo, a veces patológicamente y excesivamente, a mostrar los sentimientos y las emociones, esto está muy presente también en el mundo de la cultura y del arte. Y esto a nuestros padres, a los míos, les da alipori, como diría Lupe, ¿no? Sí, pero A aquí, esto- claro, a ver, modernidad, ¿no? Bastante antes, pero todavía eso, la razón, todavía era casi no valor máximo, pero digo, nos servía como guía, ¿no? Para conocer el mundo, digo, el auge de la ciencia, la razón. Posmodernidad es cuando ya la razón, ¿no? La desterramos. Ahí entra esa parte más emocional. Yo a veces pienso, si quito la razón, ya he matado a Dios en 1882, ¿no? Ya no me queda nada. ¿Qué es lo único a lo que puedo agarrarme? A lo que estoy sintiendo. Es que no tengo nada más que aquello. Todo lo demás es, pues eso, cambia, tal, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene sentido, efectivamente, agarrarse primero a la estética, porque debo entrar por la belleza, debo entrar sí, casi por un sentimiento, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, puedo llegar a verdad, puedo llegar a bien, porque están conectados, ¿no? Eso es. Es que de hecho no puedo llegar si no es a través de esto. O sea, siempre, por más implícito que esté muchas veces, o por más implícito que hayamos querido hacerlo incluso en la academia, ¿no? Pues esto que decíamos antes, no, esto no hablamos y yo te voy a tratar con un respeto exquisito y respeto tu libertad hasta el fondo, entonces yo te voy a explicar solo el autor desde su punto de vista y no sé cuántos. No, o sea, lo que yo me encuentro en clase cada vez más, y antes no era así, es gente que me pregunta cosas que tienen que ver con, oye, pero es que me he peleado con mi madre, ¿qué pasa, no? ¿Y qué tiene que ver esto que estás diciendo en la clase de filosofía, que me da igual con...? Y hay como una necesidad que es estética, lo cual no quiere decir que esté alejado del yo, todo lo contrario, que es la vía de acceso. Pero porque hay una absoluta conexión entre la verdad y la belleza, ¿no? Que no entendida solo como manifestación ritual o como boato barroco, sino porque en una familia que camina por la calle con los niños, con sus padres, hay una belleza que, como hemos perdido de esto, y el corazón está hecho para reconocerla, ese corazón del Gen Z sin prejuicios, de repente la ve, ¿no? Y es capaz de palparla, o en la vida religiosa. Y introducimos aquí un poco quizá a Rosalía, ¿no? Y su disco de luz y esta portada como tan impactante, ¿no? Hay una belleza de suyo en los monasterios, en las celdas, en los claustros, hay una belleza en esa austeridad incluso. Y yo creo que el corazón la reconoce porque habla de una verdad, no es impostada, no es esteticismo, es justo una belleza que resulta muy natural porque es fruto de una vivencia auténtica. Luego, perdón, porque esto de la belleza, bueno, dos cosas. Primero, que es esto es uno de los temas en los que dices, oye, de esto venimos hablando desde hace decenios. Lo de la vía pulchritudinis, la vía de la belleza.
y te lees los discursos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de lo que sea, los libros de von Balthasar, no lo sé, pero vamos, que de esto se habla y, oye, pues por fin se comprueba que efectivamente por ahí se discurre. Luego me parece que es interesante ver cómo eso funciona hacia afuera, pero también hacia adentro. Eso o sea, que es, sacaremos este y, tema. y luego que el tema de la belleza y el esteticismo me parece un tema súper complejo de explicar, también por las connotaciones de las palabras, pero claro, qué fuerza tiene esta estética, si quieres neobarroca, un poco que rodea todos estos fenómenos de los que estamos hablando, frente a la estética, al esteticismo que uno ve en el otro sitio que conozco medio bien del mundo es Estados Unidos y entornos así, los entornos conservadores de Estados Unidos. Si vosotros están obsesionados con la belleza, la vida de la belleza, tal. Para ellos la belleza es una escultura de pastaflora repintada que parece sacada de un pueblo de Francia de finales del siglo XIX, pero con un arquito así medio neogótico y tal, y todo pintado, un kitsch tremendo, pero que para ellos es civilization, beauty. Y dices, pero perdona, esto es kitsch, es hortera, está trasnochado, está totalmente desconectado. Y sin embargo, la belleza de la que aquí tenemos experiencia en el mundo mediterráneo, que es esa belleza que por un lado es físicamente exuberante, pero por otro lado también que celebra o por lo menos se regodea en la imperfección, por lo tanto en la vulnerabilidad, a veces en lo que esto ya sí que por romper una lanza a favor de americanos, en lo grotesco, esto que hablaba tanto Flannery O'Connor, que en fin, a su manera, ¿no? Era también algo así, ¿no? Y bueno, me parece que hay aquí una conversación para entender, oye, que hablamos cuando hablamos de belleza, y que siempre nos lleva al discurso del meeting de Rimini de Ratzinger del año, creo, 97, donde habla de estas dos bellezas, claro, la belleza apolínea, digamos, y la belleza del más bello de los hombres, y la belleza del siervo de Dios menospreciado, del crucificado, estimado de nada, ¿no? Entonces, y como el catolicismo tiene que ser capaz de hacer como esa especie de chispa que salta cuando juntas esas dos cosas de un modo que es muy intuitivo, y porque racionalmente no son piezas que no las puedes encajar, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso en el disco de Rosalía, por ejemplo. A mí, por favor, permitidme que la cite aquí como si fuera ella Rosalía, ¿no? Pero es que está diciendo unas cosas muy interesantes. Entonces estábamos hablando ahora de, efectivamente, en esta época la razón, o sea, absolutamente desterrada, ¿no? Y esa búsqueda de Dios no va por la razón, necesariamente, está yendo por otro sitio, ¿no? Es que yo además pienso, es que estamos en la época como de los antivacunas, o sea, ¿me entiendes, no? Que es que realmente ya la razón, la ciencia, yo decido lo que soy independientemente de mi biología, o sea, es otra cosa, ¿no? Entonces aquí Rosalía lo dice tal cual, dice que siempre había tenido ese deseo de Dios y que siempre pensaba, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Y lo vuelvo a repetir, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Ese sentido espiritual siempre había estado ahí, solo que nunca lo había ni racionalizado ni intelectualizado. Bueno, pues ya está, o sea, es que ella reconoce, siempre he tenido ese sentido espiritual, lo busco, pero no me interesa a través de la razón. No me interesa perdona, a través del intelecto. perdona. Dice que nunca lo había. Dice que nunca lo ahora había. lo que dice es, si no estuviera haciendo discos de música, estaría en una facultad de teología, estudiando teología. Y lleva un año y medio leyendo las santas de la iglesia. Por eso que a veces la oposición excesiva entre esto de la vida de la belleza y las experiencias más emotivistas de la fe o del sentido, ¿no? Que hoy en día pues a la gente, digamos, hace clic en esas cosas. Pero creo que las dos cosas. Primero, que sucede que mucha gente demuestra que lo que busca es la verdad, no está buscando simplemente una experiencia más, sino que está buscando una experiencia de verdad, y por lo tanto no hay que dejar de esa dimensión. Y segundo, que desde una perspectiva ya puramente católica, pues sabemos que hay que partir de la experiencia fuerte. Por sí misma no ordena la vida, no crea relaciones alrededor, no las sostiene en el tiempo, no cambia la sociedad para hacerla más justa. O sea que todo eso requiere un esfuerzo que es también intelectual,
que no es intelectualista, pero que es intelectual. Y ahí a mí una de las cosas que más me fascinan, bueno, cuento una anécdota aquí del Colegio Mayor de hace casi 20 años, 18 años, que a mí me fue uno de mis primeros episodios de choque con lo boomer, ¿no? Yo venía, no sé, después de haber leído el libro de Ratzinger de Introducción al Cristianismo, dije, vamos a hacer un ciclo de Introducción al Cristianismo en el Colegio Mayor. Y entonces un profesor que vivía aquí, que llevaba ya unos años muy experimentado, me dijo, oye, ¿y no sería mejor hacer un ciclo de antropología? Lo de siempre, ¿no? El ocultamiento y la estrategia oblicua, porque no hablar de religión directamente, sino... Y dije, no, yo creo que lo que la gente quiere y lo que hay que darle, lo que necesita es esto. Y de hecho, la sesión de estas que tenemos con invitados los lunes, que más tarde ha acabado de todos mis años en este Colegio Mayor, fue con don Francisco Varo, sacerdote experto en Sagrada Escritura, que seguíamos a las 12 de la noche y la gente seguía haciendo preguntas sobre el Apocalipsis y no se iba. No el invitado, sino la gente no se quería ir, ¿no? Y eso es una dimensión alucinantemente distinta de lo que había hace 20 años, o bueno, esto era hace casi 20 años, pero que ahora mucho más, es el interés por la Biblia, ¿no? En ese sentido de tocar, o sea, de llegar a tocar una cosa que no es un producto, a mí no me des un producto ultraprocesado. O sea, si viene envasado al vacío en una cosa de plástico, es malo para la salud. Eso ya todos lo tenemos como interiorizado. Lo bueno es el pan de masa madre y no sé qué. Pues con la Biblia pasa algo así. O sea, a mí si me das una cosa que viene con las contraindicaciones y con los ingredientes en la bolsa, es que es artificial. Y sin embargo la Biblia es como que, wow, esto es la the real experience, ¿no? Sí, pero no ha venido todo hacia la Biblia, ¿eh? O sea, el New Age, o sea, todo el horóscopo, las cartas astrales. No, pero bueno, es que está conviviendo a la vez y ahora ya hay mucho incluso converso que viene de ahí diciendo, claro, me he dado cuenta que estaban vaso al vacío. Claro. O sea, me he dado cuenta que es que las personas que estaban detrás, o sea, estaba todo montado, o sea, había una dinámica de mercado como muy heavy para que pudieran vivir de aquello y tal, ¿no? No encontraron masa madre, o sea, no encontraron esa verdad efectivamente en la Biblia. Pero digo, como que ha convivido toda la vez, ¿no? O sea, ese despertar espiritual, veo que en un país como España, donde, ya lo he dicho alguna vez, pero que digo, había un momento en el que Dios, fe y tal, y religión, iglesia, sonaba a Franco, pues claro, lo primero es, la Biblia no. La Biblia, ya sé lo que nos trajo, ¿no? Ha sido como nuestro yugo, o sea, es todo como... Todavía hay gente que se está revolviendo con esta moda de lo católico. Sí, muy bien Dios, muy bien Rosalía y tal, pero cuidadito con la iglesia, o sea, todavía estamos ahí y lo entiendo. Pero por eso como que ha convivido en España y en todo el mundo, pero es que ha habido un despertar espiritual, trascendental, salida del armario a través de otras espiritualidades, religiones, porque esto, digo... A mí esto me sugiere la idea de que hagamos un mapa de estos despertares, porque creo que no es una cosa homogénea y tanto fuera de lo, digamos, del ámbito de la iglesia como dentro de la iglesia hay como modos distintos en los que esto sucede y sucede a la vez. A mí me parece que tienen elementos comunes de identitarismo y por tanto de emotivismo, de autenticidad, pero que adquieren formas súper distintas. Por ejemplo, la diferencia que hay entre la gente que experimenta un revivir religioso y comunitario, etcétera, en clave que en España es bastante minoritario, pero en Estados Unidos o en Francia es mayoritario en este ámbito, de misa en latín. Misa en latín, Santo Tomás, hablando aquí al team tomista del Club del Roy, y luego tienes en el otro lado, a veces hay overlaps, pero no siempre, la guitarra, y cantar y sentir. Fíjate, en el subreddit Catholicism de Reddit, sí, de vez en cuando, últimamente, y es una cosa que sigo, me confieso públicamente, de vez en cuando aparece un yankee que pregunta, oye, yo soy ateo, pero hay que luchar contra tal y hay que estar en el lado correcto de la historia, ¿qué tengo que hacer para hacerme católico?
Y entonces es Una cosa, esta viene con una mirada mentalidad política, ¿no? ¿Cómo total, viene esta persona? batalla cultural, Bueno, sí. Digo, porque de- es... Es que este es otro... defraudados por el Make America Great Again. Este es otro personaje ¿no? de este mapa, que es Eso. el que nosotros... Que son podemos- los que en Estados Unidos se hacen ortodoxos. Claro, O sea, claro. sería Sí, eso es. que les este parece mismo poco fenómeno. lo católico. Esto es. Les parece descafeinado. O Lefebvre en Francia, o... Sí, sí. O sea, si Que entramos sí que hay ya en un España mundillo católico, más de lo que uno podría pensar. ¿eh? Hay mucho más que antes, desde luego. Esto Hay- ha crecido. Que por otro lado creo que puede también significar necesidad de raíces y no Claro, encontrarlas en otro lugar, ¿no? Bueno, y de orden, y de rigor. Y de orden y de oye, la Sí, liturgia, o sea, que yo- no sea un desmadre, que cada uno no haga lo que quiera, que hemos estado cantando Simon and Garfunkel en misa hasta hace 3, y en Seguimos. algunas parroquias todavía Seguimos, sesenteras y seguimos, tal, sí. seguimos con el Sound of Silence, que esa es la del Padre Nuestro, Nuestro, tú que ¿no? estás. Eh, Pero yo creo, o sea, vamos, no sé, perdonad, que tienen cosas comunes, que adquieren formas distintas y a la vez yo creo que hay un grave error muy boomer y que por otro lado es muy arbitrario, que es levantarle el dedito a eso, a toda esta desdeñar, gente ¿no? que no entra por la puerta, pero está asomándose por las ventanas con todas las limitaciones que cada una de estas aproximaciones pueda tener, que unas serán más, otras serán menos y sobre todo cada uno tiene las suyas. Y entonces dice, no, de repente sacamos el dedito y una persona que se asoma por la ventana y dice, ¿puedo entrar? Y dice, no, baje usted, dé la vuelta a la manzana, toque el timbre, suba al piso 12 por la Como escalera Asterix y las 12 pruebas. sí, como Asterix las 12 pruebas, la circular B65 según la fórmula A38. Eso- Y entonces, claro, si toda la gente que se asoma por la ventana porque ha visto que ahí dentro hay fiesta o que hay calor o que hay luz y tal y asoma la cabeza, le dices que haga eso, pierdes al 99% Hay un en reto el grande. camino. Entonces tú dices, oye, a esa gente dice, no, es que ¿cómo es posible que los jóvenes quieran la misa en latín? ¿Cómo es posible? Es que estos jóvenes en realidad son unos sentimentales. No, es que estos jóvenes son unos fachas. No, es que las guerras culturales no puede ser. Y dice, mira, sí, no lo sé, pero agárralo de la solapa y mételo para adentro. El reto está Y lo que encauzarlo. pasa es que el proceso de formación y de maduración y de purificación y de integración, llámalo como quieras, hasta que una persona En el que estamos todos, en el por que otra estamos parte. todos de siempre, Eso es. empieza por un sitio distinto que donde empezaba antes. Y entonces, pues el recorrido el final es muy parecido siempre, pero el recorrido es muy distinto porque la gente está en un sitio muy distinto. Y a mí, creo que una cosa, y vamos, me acuso a mí mismo, pero que no se trata de hacer equidistancias y que todos tienen el mismo problema, pero todos tienen un problema común, que es el identitarismo. Que es eso, que es una necesidad psicológica. Y dices, ya. Lo que pasa es que el catolicismo no es simplemente te doy una pastilla que te calma esta necesidad psicológica, es la noche oscura del alma, no sé cómo. O sea, hay que pasar un proceso muy, muy heavy que pasa por el corazón, por la cabeza, por las obras, por tus relaciones sociales, por tu compromiso con la justicia en el mundo pero oye, empiezas donde empiezas. Que a ti lo que te gusta es el latín y que te hace tilín Santo Tomás de Aquino, para ti tengo algo que decirte. Que a ti lo que te hace tilín es sorrentino y no sé qué, pues venga, vente, que también que eso que te gusta es una parte de la verdad católica y yo te voy a llevar la Iglesia te vamos a llevar a la integridad de ese mensaje, ¿no? Fíjate, es que yo aquí creo que el método ya está inventado, ¿no? O sea, hablamos esta mañana Ana y yo intentando ver cómo, que ya ha volado por los aires lo que hemos preparado. Bueno, no tanto en realidad. No tanto. Oye, ¿qué reto tiene la Iglesia, ¿no? Esto que Ratzinger hablaba del atrio de los gentiles, que en realidad es una idea anterior, ¿no? Y de cómo este espacio intermedio, donde algunos se acercan, que todavía no entran del todo, y nosotros tenemos que salir a encontrarnos allí con ellos. A mí me parece que de todos los casos, de los que entran por la ventana, por la puerta de atrás, por lo que sea, que el método que Jesús, cuando se encarnó, el verbo de Dios encarnado, utilizó es hacer amigos, es vivir una amistad, es vivir una relación. Totalmente. Es vivir una relación. Entonces, que al que entra uno le pueda acoger como a un amigo en su casa y le pregunte, ¿y tú qué tal estás? ¿Y de dónde vienes? Y oye, ¿qué hacemos juntos? ¿Y por qué? Claro,
si alguien te viene con un problema y tú le sueltas Catecismo 136, ahora alguien buscará el número y dirá, mira, no sé cuál pues es el es número. buenísimo ese punto. Claro, o sea, es que esto le echa para atrás a todo el mundo, ¿no? El problema es que yo creo que tenemos Que no hay que dejar de decirlo, ¿eh? O sea, quiero decir que la verdad es... El tema es... Pero que lo que conquista, perdón Ana, No. perdón, que lo que conquista como si hubiera que conquistar, ¿no? Como si fuera una batalla que ganar, que estamos hechos para el amor, es que estamos hechos para ser amados. Para ser amados todos, no el que viene, yo también. Claro. Y entonces que el método que inaugura Jesús, o sea, que lo que viene a hacer es amigos. Y se hace amigo del publicano, se hace amigo del que tal, del pescador que es más bruto que un arao y del escriba que no sé cuántos. Y amigos de Jesús, que es lo que cristiano significa, que pertenece a Cristo, ¿no? Amigo de Jesús. No, yo o sea, pensaba escuchándote, Juan, que claro, que en todo esto, ¿no? En los que se cuelan por la puerta de atrás o los que llaman por la puerta del emotivismo, yo creo que ante fenómenos, ya por poner ejemplos concretos, ¿no? Como el que hemos mencionado de Rosalía, creo que lo que está ocurriendo no solo viene a decirnos lo bien hecho que está el corazón del hombre, ¿no? Y la sed de eternidad que todos tenemos, sino que por otro lado nos viene también a decir dónde estamos, ¿no? En la Iglesia. Porque ante esta actitud que tú reclamas, que nos mostró el mismo Señor, ¿no? Yo veo que tenemos a buena parte de la Iglesia sentada en la actitud del hijo de la parábola que se queda en casa, sí. Y al que le molesta la fiesta por el hermano que vuelve. Sí. Y creo que esto veces, totalmente, o sea, y que esto lo hemos visto y lo hemos sufrido mucho también en el pontificado del Papa Francisco, y porque han molestado muchas veces sus palabras o sus gestos. Entonces creo que todo este fenómeno que hemos ido anunciando viene también a retratarnos a nosotros, ¿no? Que hacemos del cristianismo, como decías tú, Ricardo, ¿no? una cuestión casi más identitaria que un camino de auténtica conversión y relación con Jesucristo. Entonces creo que es un reto el que se nos pone por delante. Y llevamos, como tú bien decías, muchas décadas intentando despertar esta pregunta. De pronto encontramos que la pregunta está, que nos la están haciendo, de hecho, y ahora nos molestan, ¿no? Parece como que lo queremos quedarnos aquí en nuestra élite privilegiada, en nuestro pequeño búnker de ideas y que nadie venga... Y demonizamos incluso, ¿no? Esta reducción natural y lógica de alguien que todavía está en camino, ¿no? Como todos, por otro lado, como ha dicho Juan, estamos en camino. Entonces, a mí me molesta especialmente esta mofa, ¿no? de la reducción al emotivismo, que por otro lado, como decías, Almudena, la propia Rosalía reconoce en sus declaraciones como que incluso en la preparación de este disco ahora se encuentra en otro punto distinto al de hace año y medio. Porque el corazón funciona así, y en el Evangelio Jesús funciona así, ¿no? Zaqueo, ven a comer... Invítame a comer a tu casa, ¿no? Primero, y luego ya lo demás, ¿no? Y en las relaciones interpersonales es así. El afecto es una parte también de lo que somos, y demonizarlo tampoco creo que sea la respuesta ante este reto que tenemos por delante. Con el tema del arte, que Rosalía lo que hace es arte, ¿vale? Digo que a veces parece que hay que recordar hoy, oye, amigos, compatriotas, compañeros católicos, Rosalía no se ha hecho monja, Rosalía no está evangelizando. Entonces, no la mire usted desde ahí, porque no va a cumplir sus estaba expectativas. Eso salió el otro día, no sé, supongo, pero vamos, que me da igual. Entonces, hay un punto de el arte, vamos a quitar a los católicos, el arte lo estábamos mirando, es una mirada muy contaminada siempre desde lo político, desde el mercado, el capitalismo. No, en realidad es una estrategia de marketing y tal. Hombre, que hay marketing, un momento, 100%, claro, es que hay marketing hasta en la sopa, o sea, y efectivamente el que tiene una cosa muy buena, lo ideal ya redondo es que la sepa comunicar bien. Yo es que soy de comunicación y es que lo veo claro. Total. Entonces, sí. Hay un marketing seguro, un genio, ya está, pero el arte, ¿no? Tiene eso, es una vía concreta. Entonces, también pienso que ahí los católicos, de verdad, o sea, de verdad vamos a coger a Rosalía o al que quieras y vamos a empezar. No es pasable, si es pasable desde un punto de vista moralista. Un segundo. Con el segundo concilio. Por favor, es que se contradice, pero ¿quién no se contradice en la vida? Perdóname, ¿qué católico se salva? ¿Qué católico de Twitter ahí que está todo el día batallando
No sé, es que en tu propia manera de hablar, tú tampoco te salvas, ¿no? O sea, quiero decir que me parece que hay que hacer las paces con eso, con la contradicción, como el arte como una vía concreta también de llegar, ¿no? A la verdad, el bien, que está todo conectado. Sobre todo yo creo que antes lo has dicho, ¿no? O has insinuado el tema, yo no sé qué autor decía, que el cristianismo ha olvidado las preguntas a las que tiene las respuestas. Entonces yo creo que parte de lo que está sucediendo es que el cristianismo está viviendo, porque todos estamos metidos en la misma situación, por no decir una palabra malsonante, y entonces de repente, claro, lo que a ti te sirve le puede servir al otro. Pero claro, si tú presentas el mensaje cristiano y la experiencia de vida cristiana como una cosa así deductiva que te permite hacer una vida sin fisuras y perfecta, aparte de que es inverosímil, es que no tiene ningún interés para alguien que es un ser humano normal, que tiene sus dolores y sus heridas, y no digo heridas en el sentido estrictamente psicológico, que ahora estamos todo el santo día hablando de las heridas, hay que hablar de otras cosas en la vida también, pero sí no en el sentido de ese autorreferencial, hay mis heridas, sino de que la vida es que tenemos problemas y Jesucristo no nos los ha resuelto todos en la práctica, pero nos ha dado la experiencia de amor y las verdades fundamentales que nos permiten sobrellevarlo y vivirlo y compartirlo. Y yo creo que eso, el arte está en el plano de compartir y sufrir juntos. Nadie se hace una pregunta de verdad si no sufre una pregunta, pues las preguntas te hacen sufrir, porque hay una incertidumbre. Y cuando alguien se hace una pregunta, como quien lee un número del catecismo antiguo que empezaba con una pregunta y luego la respuesta, es decir, como de modo meramente retórico, pues no tiene sentido, ¿no? Pero es que las preguntas del catecismo son de verdad, oye, ¿pero qué es ser cristiano? O sea, que hay que leerlo un poco teatralizado, digamos. Oye, ¿y esto? ¿Pero cómo vino Dios al mundo? ¿No? O sea, hay que leerlo así, no diciendo, ¿y cómo vino Dios al mundo? Dios vino, se hizo, encarnado, no sé cuánto. Bueno, total, que el arte creo que en ese sentido no es tanto en la vía por la que nos llegan las respuestas, sino donde compartimos las preguntas, ¿no? Y tiene la misión que tiene. También esto a veces el esteticismo es pensar que simplemente por la experiencia estética te va a llegar, en el sentido meramente artístico, artificial, te va a llegar la salvación, y dices, no, perdona, la belleza que salvará el mundo, de la que habla Dostoyevsky y tal, es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, no... Que está relacionado con la verdad, claro que sí. Pero digo, es esto de... Oye, que a Rosalía nadie la va a contratar como catequista, o sea, tranquilidad, ¿la podemos dejar que hable de Dios? Como a otros, ¿eh? Digo, al Cercas, de muchos que hemos hablado. Sí, no hemos hablado de Cercas. Es que es otro fenómeno reciente. Sí, increíble. Os contaba antes, ¿no? Que en una comida hace un mes o así con unos amigos, dos de ellos, que es gente, digamos, lejanamente católica, decían, no, para mí el libro de Cercas ha sido... lo más importante que me ha pasado en los últimos 25 años para mi cercanía o mi relación o mi comprensión del catolicismo. Y dices, oye, tú, pues algo tendrá este chico Cercas que... Tiene que escribe como Los Ángeles, claro. Es que volvemos a la estética también. Sí. O sea, que es importante, no el esteticismo, o sea, no lo esteta, no ser estetas, pero... O sea, que es importante, ¿no? Y que sufre la pregunta. Y que mi madre se va a encontrar, ¿no? Es la pregunta del libro, eso ¿no? es, Mi sí, madre sí, se sí. va a encontrar con su marido en el O cielo. sea, primera página del libro, soy ateo, anticlerical, he pasado media vida predicando contra tal, y la otra media vida ignorando. Y de repente se muere su madre y él dice, mi madre decía que en el cielo la voy a poder abrazar. O sea, que físicamente que nos vamos a encontrar. Entonces dice, pues yo se lo voy a preguntar al Papa. Entonces pidió permiso a él. Claro, esto solo puede hacer Javier Cercas. Yo pido permiso para subirme en el avión a Mongolia con el Papa y pues no me lo dan. Pero es increíble porque, o sea, a mí me parece que él hace un camino de muchísima autenticidad. Pero porque parte efectivamente de una pregunta que hiere, no de una pregunta retórica, no de quiero el argumento para no sé qué, o quiero desarticular no sé cuántos, o quiero vencer la discusión no sé qué, sino que parte de
joder, mi madre se ha muerto y ella era buena y estaba convencida de esto. ¿Qué significa esto que decía mi madre? ¿Va a ser verdad? Entonces, claro, ¿Os dais cuenta de que estas son las preguntas que ahora son más, es que no sé cómo decirte, las que más nos cuesta hacer, pero las más revolucionarias? O sea, yo estoy pensando, los millennials, los Z, hablar de sexualidad con sus padres, o sea, como cualquier cosa, no sé cómo decirte. O sea, y eso... habla de sexualidad a sus padres. Exacto, Sí, sí. o sea, no hay ningún tabú ahí, o sea... De pero yo gimnástica sexual, como decía aquel. Exacto, fontanería también. Pero digo, y ahora, en cambio, es que yo me estoy imaginando a los padres, boomers, llámale X, con un hijo jovencito, papá, ¿y yo cuando me muera? ¿No? O... Bueno, o sea, claro, es que estas preguntas son las que ahora nos revuelven, incluso en la familia, ¿no? O sea, es como... Ahí es donde nos hemos quedado en blanco, no sabemos... Pero claro, es que los jóvenes se las siguen haciendo, ¿no? Y bueno, han tocado un techo, pero dicen, no, yo quiero profundizar sobre esto, ¿no? Contigo. O sea, ahí hay una cosa revolucionaria ahora. Hay otra cosa, bueno, perdonad, que no quiero hablar yo demasiado, pero ayer que estaba en la COPE hablando de esto, coloqué mi teoría hemos empezado hablando del deseo humano, ¿no? Con la cita de Lewis tan buena. Y hay un fenómeno que creo que además es parte de ese dolor común a todos, ¿no? Que empezamos con el mapa, ¿no? de los deseos humanos, que lo divido en tres, ¿no? Están los impulsos, aquellas cosas que queremos y podemos conseguir inmediatamente. Si nos ponemos clásicos, pues es el apetito concupiscible y la virtud de la templanza el que la regula y tal. Pero en fin, los impulsos. Los proyectos, que son aquellas cosas difíciles y lejanas que nos exigen pues, paciencia y trabajo y coordinación con otros muchas veces y renuncias. Y luego están los anhelos, que son los grandes deseos del corazón humano que una vez tras otra comprobamos que no podemos alcanzar por nuestros propios medios. No los podemos reducir a un proyecto de pues el amor, ¿no? Pues no, esto es un Excel que yo lo trabajo y consigo el amor. No, chico, esto no funciona así. Pero bueno, nuestra sociedad nos ha saturado de estímulos y de respuestas a los impulsos, o sea, nos permite satisfacer los impulsos inmediatamente, pero a la vez nos ha gripado el motor de nuestros proyectos, una familia, un trabajo, una vivienda, un país justo. Pues esto es algo como que se nos cae de las manos y se ignoraban y no se hablaba del tema de los anhelos, que no tienen nadie habla de eso y nadie tiene respuesta. Nadie no. Sigue hablando los católicos. Como hemos dicho, pues hay gente que ha seguido hablando de que esto existía, ¿no? Y a mí me parece que una de las experiencias que tenemos y que creo que la tecnología digital ha tenido mucho que ver en consolidarlo como experiencia universal, compartida, inapelable, es que en los ámbitos principales en los que la modernidad o el liberalismo, llámalo como quieras, nos había prometido la liberación, la emancipación, se ha convertido en ámbitos de especial experiencia de la esclavitud, de la dependencia, de la adicción. Las ideas. No, tienes que poder pensar lo que quieras y tal. Resultado, no pensamos, el algoritmo determina las cosas que tenemos que pensar, ideología. Y entonces dices, o sea, pensar lo que yo quiera, Hace 20 años, no, hace 20 años la gente, no, yo quiero pensar lo que yo quiera, quiero leer a Nietzsche, quiero leer a Marx, sí. No, ahora, pensar lo que yo quiera realmente significa no pensar, ni siquiera... No. Luego, en el ámbito del comportamiento, por supuesto, pues el comportamiento sexual. No, ser libre es quitar esta barrera y hacer lo que quieras. ¿Sabes qué pasa? Que el 80% de la gente tiene ahora una experiencia de la sexualidad que es casi traumática, porque es compulsiva. Adicción a la pornografía. Es de adicción, es de aislamiento, bueno, de las personas, es de incapacidad de comunicación.
Y luego el mismo ámbito de la comunicación, de las tecnologías de la comunicación, como bueno, vas a poder estar en todos sitios y tal, y dices, conectado con nos todos. ha vuelto tarumbas, está todo el mundo hiper estresado y disperso y no sé qué, ¿no? Entonces, a mí me parece que parte de este giro viene también de que es que se ha saturado de tal manera el ser humano en los últimos años, y encima dices, oye, y esto me lo han dado, esto me lo habían prometido a cambio de renunciar a mis proyectos y de olvidarme de mis anhelos. Y entonces digo, oye, sí, es que no me compensa. O sea, esto es el siglo XIX que culmina en el 68, en el mayo francés, y que muchos habían profetizado ya de algún modo, ¿no? O sea, la promesa de la libertad consistente en la afirmación hasta el extremo del yo y de la libertad absoluta, es decir, separada de cualquier normatividad. La libertad negativa, externa, ¿no? interna, Ausencia, impedimentos, ¿no? Ha conllevado la pérdida de la libertad. Y esto es muy, muy interesante. Pues no solo lo decía Eric Fromm, que tiene un libro, ya podemos pasar a recomendaciones, Sí. que tiene un libro que se llama El miedo a la libertad, que es muy interesante, porque él ya se dio cuenta antes de esto de que cuando tú ofreces muchas cosas se bloquea la capacidad de decisión. Nosotros lo sabemos por Netflix, esto, ¿no? Sí. O sea, tú dices, no, venga, vamos a ver una peli en Netflix, tú has pedido las pizzas se han enfriado y no Y sabes qué sigues ver dando, todavía, ¿no? sí. No sabes qué ver, no has elegido. horror, sí, sí. Hasta el Y punto la, de que Netflix y la solución incluye es ya... que, y la solución es que cada uno se vaya a su habitación a ver la película Bueno, que no, es quiere. que ya hay sesiones compartidas en las que cada uno ve una cosa. O cada uno coge completa, el móvil y Sí, sí. finalmente... y luego la gente no sabe ver Netflix sin el móvil, que esto es una cosa increíble. Esto es dramático. Y lo que sucede, bueno, Netflix digo, una película, Sí. una buena película, ¿no? Y lo que sucede es que Netflix te ofrece, te pongo algo aleatorio, ¿no? Ya sabe más o menos tus gustos, si lo has ido, entonces ya no tienes que pensar. Que es increíble. O sea, la pérdida de libertad yo la veo reflejada con muchísima claridad en este. No, dime lo que tengo que hacer. Sí, sí. No me dejes elegir. Esto me dicen mis alumnos, pero dime lo que tengo que hacer. Y digo, Sí, sí. Esto es muy propio de los Z, ¿eh? Increíble. Por favor, ¿pero qué? dime Pero, bueno, de dime todos, lo que ¿eh? A tengo que mí hacer. también me Tienes que hacer un gusta. trabajo en el que Que me te leas líen, estos 3 pero- libros y me haces un trabajo de 10 páginas o vienes a hablar conmigo media hora. Yo esto lo hago mucho ahora. ¿Pero qué? ¿Pero cómo lo tengo que...? O sea, es increíble. Y de esto... No quiero ser libre. En relación con lo que estás comentando, Juan, me acordaba justo os lo he comentado antes, de unas declaraciones de Rosalía en estos días, ¿no? Que decía que en estos días de posverdad, de fake news, lo dice de una manera muy graciosa, muy simpática. Dice de vídeos donde aparecen gatitos que hablan, ¿no? Lo dice muy simpático. Dice, necesitamos certezas, necesitamos tener fe en algo. Necesitamos que alguien oriente, ¿no? Esta libertad. Y a mí, sin duda, pues me parece una buena noticia que alguien que tiene millones de seguidores ponga voz. Ponga palabras, porque a ponga veces palabras ni estos siquiera anhelos de los que hablaba Ricardo. de la sociedad El líquida, corazón. ¿no? Aumental, de repente lo que se busca es certeza, pero además certeza, droga dura, y por eso estamos con el latín y el velo en misa Eso en es. todos los Z que están volviendo a la Y que iglesia. no- ¿vale? Bueno, en todos. En una, Y en que En no- una es parte, en una es parte, No, estoy es exagerando, es yo el soy muy mismo dramática. fenómeno, es el mismo fenómeno que alistarse siendo de Almería al ISIS e irse a luchar ahí, Efectivamente. porque hay como una ausencia de pertenencia, que yo quiero algo Quiero algo radical, ¿no? Y un momento, otra cita, ya paramos, pero es que esto que estás De hablando Rosalía de la... también. Pues sí, un segundo, de la Oye, vamos libertad. a Santa recomendar Rosalía. algo de Rosalía, a lo Sí, mejor. no, bueno, el disco, yo esta es mi Y recomendación. luego ¿eh? reivindicar, No. antes, perdona, que es que me ha encantado lo que has dicho antes de entender el arte como arte, ¿no? O sea, por favor, de poner este empeño de leer o pedirle a las canciones de Rosalía que sean una exhortación apostólica, que no lo son, ¿no? Y buscar en ella una ortodoxia que evidentemente una cosa es, ¿no?, reconocer mucha verdad o mucho anhelo de verdad en estas declaraciones, y otra pues leer así, ¿no? Las letras. Esto como anticipo a la Sí, cita. sí. No, y la cita es del tema de la libertad que estamos hablando, ¿no? La libertad posmoderna, efectivamente, capacidad de elegir cualquier cosa, que acabo saturado, pero no es esa capacidad de elegir el bien, ¿no? O sea, digo, es que no hay un rumbo, es una libertad desnortada totalmente, saturada de todas las elecciones y tal. Y Rosalía decía el otro día, ¿será que el lujo real es privarse de algo? O sea, estamos volviendo a esa parte de, oye, mi libertad es más grande en tanto en cuanto, ¿no? Decido ejercerla
limitándome a algo. Chesterton hablaba mucho de eso, ¿no? Sí. Es atarse, ¿no? Es muy inteligente eso. Pero entonces, claro, yo de repente, perdonad, o sea, lo que hablábamos antes también, que muchos de los artistas no saben hablar, ¿no? De su propia obra, o sea, no estamos generalizando, pero que cuesta verbalizar, y esta chica lleva 1 año y medio pensando, y entonces de repente sus entrevistas a mí me parece que tienen ideas muy interesantes, o sea... Totalmente, no son una exhortación, pero están plagadas de destellos de verdad. Bien. Bueno, algo que nos ha quedado en el tintero decir, y todo esto, ¿cómo lo procesamos? ¿Cómo deberemos encauzarlo, por decirlo así? No sé. Pero creo que no nos da tiempo, ¿no? Es que el evangelio... Hombre, algo hemos dicho. La amistad, el no obligar a la gente a entrar por... Sí, eso, no poner el requisito, no repartir el carnet. Sí. No leerle la cartilla a la gente, ¿no? No ir ahí... Que además el Evangelio hace un par de semanas del domingo, ¿no? El del fariseo y el publicano, ¿no? Que es como, mira este. Sí. Ojo que también hay un tercer personaje que está implícito en ese Evangelio, que es el que desde fuera de la sinagoga ve al fariseo y le dice: gracias, Señor, porque no soy como ese fariseo. Ese somos nosotros. Claro. Gracias, Señor, porque no soy como ese fariseo, que es como casi todo el mundo que lee dice: gracias, Señor. Pues yo soy como el publicano. No, tampoco soy como el publicano. Pero sí. Yo soy el que le levanta el dedito al fariseo. Yo creo que quizá no nos da tiempo a responder, pero me parece muy interesante lanzar esta pregunta, ¿no? A nosotros mismos, a nuestros oyentes, como algo que tenemos que rumiar, porque sin duda es algo que tenemos entre las manos. O sea, que algo tendremos que hacer con ello, y sin duda lo que sí creo que no debemos hacer es esto que está pasando, ¿no? Ahogarlo. Efectivamente, levantar el dedito, señalar, fíjate, y Rosalía, vamos a buscar aquí en las letras a ver qué herejía encontramos, ¿no? O sea, en lugar de poder alegrarnos, de poder acompañar, de poder acoger, yo creo que en la acogida y en el acompañamiento y en la amistad que tú nombrabas, Juan, tenemos ahí todo un camino por recorrer que es urgente. Que es muy importante además en las instituciones educativas y que aquí estamos, el Colegio Mayor Moncloa del IES, la Universidad de Navarra, Universidad Francisco de Vitoria, o sea que estamos, bueno, y en el ámbito de la comunicación igual, porque también hay una primera acogida, un primer impacto ahí. Y gente que pregunta, y de esto habla el Papa León, pero eso lo vamos a grabar mañana. Eso es. Al hilo de Newman y de este documento nuevo, ¿no? No nos da tiempo a seguir, pero yo sí que dejaría, aparte de Lux, de entero, Rosalía, de principio a fin, como dice impresionante. ella. Luz apagada, si puedes, 1 horita, y lo vas escuchando y lo meditas. Y leyendo la traducción de las letras, de algunas, porque sí. la parte en árabe creo que hay que leer la traducción. El de La Perla se entiende fácil. A mí me gusta mucho. Buenísima esa canción. Luego yo recomendaría Los Domingos, que yo quiero ir a ver. Esto es una desfachatez, no se hace nunca. A ver, vamos a hacer aquí una confesión pública. Confesión general. Hemos venido a hacer un podcast sobre la presencia de la religiosidad en la cultura contemporánea, en la juventud, ante este boom de nuevos fenómenos culturales, y ninguno de los 4 que estamos aquí ha visto Los Domingos. Ana tiene 5 hijos, Almudena tiene 4 y yo tengo 3. Y ¿tú? yo un colegio mayor. Tiene muchos hijos, Ricardo. Pero yo me fío mucho del criterio de buenos pero no amigos. pasa nada, tranquilidad, ¿no? Es que también es todo como ya. Efectivamente. Pues Cuando no, llega perdona, a plataformas. Se filtró el disco de Rosalía y la gente no pudo aguantarse. A mí me lo mandaron por 3 sitios distintos y dije, apartaos de mí. Yo me lo oí la noche antes. Pues yo de que no, salieras. entonces dejadnos, vamos a otro ritmo, ya está. Llegaremos a los domingos, que la tenemos ahí pendiente, claramente. La tenemos pendiente. Tantas cosas pendientes. ¿Qué más? Porque no estamos siendo muy yo diría originales. Via Pulcritudinis, que salía antes, que recomienda Ricardo, que es un camino que explora, aunque estaba ya muy explorado desde el principio, desde San Pablo, incluso desde el Génesis, pero que explora como muy blancos, negro sobre blanco, como el camino de la belleza es un camino privilegiado para acceder, para evangelizar, ¿no? Para la acción apostólica, también para acceder a la realidad de Dios. ¿Qué más? El atrio de los gentiles, las reflexiones de Benedicto XVI sobre el atrio de los gentiles, que creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, con crear esos espacios de diálogo con aquellos que buscan al Dios desconocido, ¿no? Que quieren hablar con él. A mí se me ocurre un libro, iba a decirte Mejunje, pero habla de muchos temas que hemos hablado aquí,
Feria de Nair Simón, que ya lo habéis recomendado esto en el podcast seguro. Bueno, y que es Pero otro, digo, es otro ejemplo de cómo esto se venía cociendo, porque Feria Vamos. ya tiene unos años Eso es. y participa un poco. Estaba en Como- este ambiente. Sí. 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 Pues, Yo recomendaría el Observatorio Invisible y Sí. la Fundación Vía del Arte, Maravillosa. de Javier Rivera. que acabamos de grabar con ellos, ha salido hace, no sé si 3 Con semanas. Nacho y Javier lo he oído el otro día. Sí. Sí, y el Observatorio Invisible es esto, o sea, es un laboratorio de, pues eso, gente, se reza, pero hay ateos y hay agnósticos y entonces está todo mucho en este plano de la experiencia y luego ser acompañado, ¿no? Este discurso yo lo tengo fatal, pero Javier River lo tiene mucho mejor aterrizado que yo. Mira, Pues, y- uy, ¿quieres no, que yo voy a hacer una ¿Otra recomendación. recomendación? Sí, un podcast, El Cafetal. No sé si lo conocéis. Trae a gente muy distinta del mundo de la cultura, sobre todo, y les hace la pregunta existencial de Dios. Es maravilloso, El Cafetal. Pues lo último que se me venía a la cabeza es los artículos o conferencias de Flannery O'Connor sobre el catolicismo y la novela. Tiene 2 o 3 que están en alguno de estos libros que ha publicado Encuentro con textos de Flannery O'Connor, pero si no estarán en algún otro sitio, para entender esto de que el arte es arte, ¿no? y de qué significa un artista católico, aunque aquí no hemos hablado solo de artistas católicos, más bien hemos hablado de artistas que no son católicos, pero que abren preguntas. Y luego, ya que él me lo he traído aquí, justo lo he cogido de la habitación antes, los libros de Eric Barden. Ahora se acaba de publicar también, precisamente en Encuentro, el de Heridas que sanan, Wounds That Heal. Y yo creo que son libros que no son especialmente fáciles de leer ni completamente redondos, pero que tienen en común este empeño por encontrar en manifestaciones del arte contemporáneo, normalmente en su caso de alta cultura, porque es un hombre culto, el sufrimiento de las preguntas y es un ejemplo de cómo él trae de la gran tradición cristiana, en concreto de cosas tan rocambolescas a nuestros ojos como los padres del desierto, respuestas que suenan absolutamente contemporáneas a problemas que obviamente lo son, pero que vienen de unos señores y señoras que están en unas cuevas en Egipto en el siglo V. Y creo que en el fondo estamos lo que hemos hablado hoy es esto. Y el libro Ubisund. Bueno, y el que ha libro aparecido Ubisund, ¿dónde en la primera ¿dónde parte? están los intelectuales cristianos? Que creo que tiene muchas cosas que siguen siendo interesantes, pero que ha quedado desbordado por la realidad. La pregunta ya tiene respuesta. Estamos por todas partes. Pues hasta aquí un cierre redondo. Muchas gracias por acogernos y por esta conversación que yo he disfrutado muchísimo. Gracias a vosotros. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por venir. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.